que ha sucedido, bueno, son ya de hace unas horas, sobre el caso de Juan Silva. Informa que el ciudadano Juan Francisco Silva, no ha registrado salida por ninguno de los puestos de control migratorio o fronterizo. Es lo que señalaban hace un momento, es también lo que señalaba el ministro del Interior, Dimitri Senmache. Así que, bueno, estamos a la expectativa y vamos a ver qué sucede con el caso. Vamos a entrar ya al terreno y el análisis político. Estamos con la politóloga Paula Tábara. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, Omar. No, muchísimas gracias. A ver, la situación por la que atraviesa el país es una situación complicadísima, política, judicial. Es imposible desligar ambas cosas, Ejecutivo, Congreso de la República, y la población está reventadísima por un incremento de precios. Todo esto, con la fuga, o no, todavía no se puede decir fuga, pero Juan Silva está no habido. ¿Cómo cambia el escenario político desde tu punto de vista? Yo creo que estamos llegando a un punto en el cual, digamos, la situación de ambos poderes se va haciendo insostenible, ¿no? Esto de los audios de los últimos días que están directamente vinculados con el hecho de que Silva ahora esté no habido o a buen recaudo, como han querido denominar, y los audios del Parlamento que colocan pues en una situación bastante tensa, la sensación de por dónde está la salida, creo que va generando una sensación de aún más desafección de la población y cada vez más decepción. La pregunta es ¿hasta dónde llega esa decepción? ¿Cuándo vamos a parar? ¿Vamos a parar cuando lleguen a cero en aprobación de la popularidad o vamos a tratar de encontrar salidas en medio? El problema sigue siendo, Omar, que ninguno de los actores políticos, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, parecen dispuestos a darnos salidas. Ese es el tema, ¿no? Porque, claro, vemos mucho aspaviento, mucha crítica de parte del Congreso de la República, bancadas que señalan que sí, nosotros apoyaríamos esto, pero a nivel de acciones concretas no vemos nada. Y a nivel de explicaciones de parte del Ejecutivo, tampoco. Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde estamos, no? Yo creo que ambos están jugando a ver si el otro se deteriora más su imagen, ¿no? Y vamos atacándonos en lo público y que la gente sienta que hay algún nivel de cuestionamiento cuando en la práctica hemos visto que más de una vez votan en conjunto, ¿no? Hay otro tipo de juegos políticos que se están dando al interior. Probablemente una parte importante del silencio esté vinculada, por ejemplo, en el Parlamento, que ya están en las negociaciones para cuál va a ser la próxima mesa directiva. El apuro con estos cambios como la bicameralidad, como la sesión que van a tener el día de mañana vinculada a anular las multas que tienen los partidos políticos con la OMPE. Todo esto está vinculado con que se les acaba la legislatura, ¿no? Y en el caso del Ejecutivo, el silencio, el nombramiento de un ministro que parece mejor en términos de formación y etcétera, como para tratar de ir salvando un poco la imagen, la partida hoy del presidente sin hacer mayores comentarios respecto a lo que está ocurriendo, nos va mostrando de nuevo a ver si apuramos las situaciones, lo que podamos ir salvando, que no significa necesariamente que vayan a salvar la situación. A ver, no quiero ser pesimista, pero a veces ya llego a pensar, ¿realmente al presidente le interesa salvar su imagen? Es decir, no hablar con la prensa por más de 100 días, nombrar a una persona que está en la cárcel, no solo que no tiene experiencia para el cargo, sino que está en la cárcel. Es como, bueno, ya. Yo creo que está vinculado todo esto con la misma actitud de todos los actores políticos de sobrevivir. Sobrevivir de espaldas a la ciudadanía si hace falta. O sea, pero sobrevivir ellos, cada uno, para garantizar sus respectivos intereses. Y esa sobrevivencia está marcada por acuerdos, pactos que no vemos. O sea, que se puedan sentir con la libertad de que no importe tanto mi imagen, es porque los 44 votos están garantizados y porque el Parlamento no tiene intención de jugársela en una vacancia que no vea con claridad o jugársela a que luego de una vacancia haya tal movilización social que tengan que irse ellos también, cosa que no les interesa, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, de nuevo, las lógicas de supervivencia están presentes en todos nuestros actores políticos en este momento y, de nuevo, si se tiene que hacer de espaldas a la ciudadanía, lo van a hacer. Pero ¿tú crees que un gobierno o un presidente como Pedro Castillo aguante más meses, más años con una investigación fiscal abierta que nada menos lo acusa de ser la cabeza de una organización criminal con sus principales socios fugando? Mientras el Parlamento perciba que de esa supervivencia depende la suya también, sí. A ver, ¿qué pasa con la población, no? Porque vemos que la desaprobación de ambas instituciones crece y crece, incluso la del Congreso es mayor. Casi parece que compitiesen por quién es el menos querido. Vamos, 80 y pico % es una barbaridad, y 70 y pico % en el caso del presidente.
¿Qué pasa con la población? Ayer Daniela Bogatás me decía que hay una sensación quizá de desánimo, de aburrimiento también de parte del ciudadano. Yo veo una sensación de todos son iguales, que eso puede llevar a esa desafección, a ese desánimo, ¿no? Varias veces hemos dicho que cuando se dice la salida es tal o la salida es que salga el Ejecutivo, la respuesta de la gente puede ser ¿y quién viene? Y si quien viene es alguien que por teléfono dice la gente está con nosotros, las Fuerzas Armadas están con nosotros, estos son tal o son cual, pues claramente eso tampoco es lo que la ciudadanía quiere. Y yo creo que lo otro que es innegable también es el contexto en que nos encontramos, lo has mencionado en términos económicos, ¿no? Sí, claro. Es innegable que cuando aprieta la economía y cuando tienes que estar pendiente de tu supervivencia, tienes menos cabeza para estar preguntándote qué ocurre con el gobierno. Y además, hemos construido a lo largo de varias décadas la idea de que yo tengo que salir adelante por mi cuenta. Que el gobierno no tiene por qué darme nada, que el Estado, o sea, más bien como hemos criticado aquello que hace el Estado muchas veces. Entonces, si yo tengo que salir adelante por mi cuenta, me da lo mismo lo que ocurra con Ejecutivo y Legislativo. Tengo que salir adelante en medio de una crisis y entonces volteo la cara con más facilidad. ¿Eso es sostenible en el largo plazo? Habrá que ver. Sigo creyendo que una cosa que cuestiona la idea general de que la movilización surge siempre es que hace unos meses tuvimos 11 regiones en movilización y finalmente no avanzó, ¿no? Entonces, todavía existe la posibilidad de una fuerte movilización social, existe, pero no me queda claro en este punto cuáles sean los botones que lo activen. Ahora, yo no sé cuán complicada se pueda poner la situación, más adelante vamos a hablar de eso, de la crisis alimentaria, pero ya hay todo un tema con la compra de fertilizantes frustrado que se cayó. Gremios agrarios, que sabemos que son representativos importantes en el país y son fuertes, anuncian paralizaciones. Transportistas anuncian paralizaciones. Es decir, ¿la situación puede ponerse mucho más convulsa en los siguientes meses? Puede volver a la convulsión por dos causas. Una, por estas que tú has mencionado, que son objetivas, de temas que deberían avanzar y que no van a avanzar, un aumento en la crisis económica, y además porque cómo se aplacaron las movilizaciones de hace un par de meses, con promesas que no sabemos si se han cumplido, que no sabemos si se están siguiendo. Entonces vas a sumar a lo real la decepción de lo que esperaba. Si tu palabra empeñada hace 2 meses no ha sido cumplida, cuando me prometas que vas a hacer algo sobre los fertilizantes, ¿por qué te voy a creer? Ahora que lo mencionas, claro, Junín fue el foco, justamente Junín, ¿no? La cuna de Perú Libre, fue el foco de la movilización social y de la protesta. ¿Y cómo hace o cómo hizo el presidente? Lanza esta idea de la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Cuánto más puede el presidente mover estos estandartes? Creo que los estandartes o la preocupación legítima sobre una idea de plantearse una nueva asamblea constituyente ya escapa del presidente, porque incluso quienes puedan estar de acuerdo con esa idea han ido haciendo conciencia que para el presidente solo era importante mientras ayudara a quitar el foco de lo que estaba ocurriendo. Hemos visto al presidente defender esto mucho más, empleándolo como parte de su discurso, pero en realidad hacer una apuesta de transformación, de construir un discurso alrededor de ello, creo que no. Creo que sí hemos visto crecer el interés por una asamblea constituyente, ha sido más por otros actores que han seguido movilizando el tema, ¿no? Pero que el presidente pueda retomarlo como bandera, mientras más pierda la credibilidad con los distintos temas, incluyendo el de la Asamblea Constituyente, las cosas que diga van a ir cayendo en saco roto, ¿qué dirías? Ahora, ¿y ves posible esta propuesta que está también en el Congreso de la República para un adelanto de elecciones? La congresista Susel Paredes lo propone, lo plantea, se lo reitera en la cara cada vez que puede, pero no tiene evidentemente mayor respuesta. ¿Ves viable esa salida? Veo dos cosas allí. Una primera, efectivamente, ¿cuántos de los parlamentarios están realmente interesados en un adelanto de elecciones? Insisto en lo que te decía hace un momento. Creo que la pervivencia de Castillo está directamente vinculada con la del Parlamento. Si el Parlamento percibiese que se puede quedar y que la gente va a estar de acuerdo con este discurso de Mariana Minerva en los audios de que nos vamos a quedar, porque, ya hubiese vacado, pero en realidad la sola idea de tener que irse no les gusta, ¿no? Y lo otro es una pregunta que hay que hacerse más de fondo incluso. ¿Qué viene si tenemos unas nuevas elecciones? ¿Nos garantiza? A veces parece que, bueno, en medio de esta crisis, mira, revolvamos y a ver si sale algo mejor, un poco como que por sorteo. Pero podemos estar seguros de que eso va a ser mejor, y creo que esa idea
debilita por momentos esa propuesta, ¿no? La sensación de, oye, ¿qué me garantiza que lo que venga será mejor? Tendría que venir, quien dice, tendría que venir acompañado de reformas, pero las reformas no, por muy legales que se hagan, de un día para el otro no hacen efecto, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que por momentos parece que estuviésemos sin salidas en el inmediato, ¿no? Porque tampoco hay voluntad para construirlas. Ahora, y volviendo al tema de la calle, ¿no? También el sábado, el día 4, se convoca una nueva gran marcha, una nueva gran movilización en contra del presidente, pero pese a la insatisfacción notoria que se detectan en todas las encuestas, la gente no sale, le hemos dicho por qué, pero tiene que ver también con los promotores de estas movilizaciones. Por supuesto, la sensación de nuevo de que todos los actores son iguales y de que no hay un interés legítimo en la ciudadanía, en la democracia, sino en defender intereses particulares de aquellos que están promoviendo esas movilizaciones. Es muy triste que hayamos llegado a este punto en el cual yo no marcho con fulano, yo no marcho sí, claro, con mengano. porque ¿no? deberíamos marchar por ideas. Porque deberíamos marchar por ideas, por programa, por la idea de un bienestar del país. ¿No? Hace algunos años se ha logrado, o sea, que gente de distintos colores marche junta. Lo que pasa es que si quien lidera al mismo tiempo se posiciona de tal forma que no es por la democracia, sino anti determinados actores, y quien lidera es quien dijo fraude, ¿no? Es difícil que la gente se sienta convocada. Una cosa que sería necesaria, útil, buena, es que podamos encontrar otro tipo de actores, que no necesariamente sean actores que vengan de los partidos políticos institucionalizados, de la tradición política, de los a veces dinosaurios, diríamos, sino de otros espacios de confluencia. Estamos que digan, carentes de liderazgos. Sí, y liderazgos que digan, mira, a lo mejor yo no quiero postular, ¿ya? Pero sí quiero que algo mejore en la próxima elección. Así que marchemos juntos, olvidémonos de los actores, olvidémonos de los típicos actores políticos, promovamos algunas reformas en conjunto, sin necesariamente tener detrás a los mismos políticos de siempre. Ojalá pudiésemos aglutinar una cosa como esa, pero no, tampoco va a pasar mañana, y la pregunta sigue siendo, por muy fuerte que toquemos la puerta, ¿nos van a abrir? Qué complicado, qué complicado. Muchísimas gracias. Paula Tábara, politóloga, sobre una situación cada vez más compleja. A ver, vamos a cambiar de tema, que está muy vinculado a todo esto, que tiene que ver con la crisis alimentaria, una posible crisis alimentaria. Hay un mensaje, un tuit de Fernando Bravo, una declaración de Fernando Bravo, que es expresidente de la Sociedad Nacional de Ganaderos del Perú. Vamos a escucharlo.